Hola amigos, nuevamente con ustedes, gracias por seguirnos. Yo soy Yalix Hernández desde noticiaselvenezolanotv.com.be. De inmediato revisamos las páginas web y sus principales titulares. Comenzamos con el nacional. Canadá exhortó en la OEA a observar procesos del referéndum revocatorio en Venezuela. Información también que traen a la mesa de trabajo, la situación de los presos políticos, el diálogo para consolidar la democracia en el país, entre otras. Enrique Capriles, votación en la OEA es una derrota para Maduro. Se refirió a la votación a la que fue sometida la orden del día del Consejo Permanente de la OEA sobre un informe elaborado por la Secretaría del organismo que activó la Carta Democrática Venezuela. También información de Ramos Ayub desde la OEA en Venezuela. Está por romperse el hilo constitucional. Nuevamente Ramos Ayub nos dice desde Washington denunciaremos la situación de Venezuela. De la parte inferior, Eugenio Martínez en Nueva Esparta. Van apenas 252 firmas validadas. Vemos por acá, al lado derecho, cómo está la situación en los otros centros de votación en diferentes estados. Ocumare de la Costa para validar. Miren las colas cómo se encuentran allí. También continúan largas filas para validar en Guárico. Operación Remate. El pueblo quiere que Venezuela sea otra. También vemos allí en una larga fila de personas para validar. Así se ha llevado el proceso de validación de firmas en Barinas, entre otros estados. Avanzamos con el Universal. Aprobado debate sobre la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela, referencia al Consejo Permanente de la OEA. Gobierno y FARC firmarán acuerdo que será preludio para fin del conflicto, una situación que lleva más de 70 años en conflicto y bueno, por fin las víctimas han dicho que celebran el cese al fuego entre gobierno y FARC. Faltaría la firma del acuerdo definitivo, un hecho histórico. Almagro, el objetivo no es castigar, sino volver a Venezuela a la democracia en referencia a nuestro país y la OEA. Aprobado debate sobre la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. A la derecha, Carta Democrática busca el diálogo en momentos de crisis. Vemos también en la parte inferior, al centro, Ameliash, quienes validen firmas incurren en traición a la patria y sabemos que varios empleados públicos han sido despedidos por firmar. Avanzamos en la patilla, vemos por acá a Henry Ramos Ayub y a Luis Almagro. Se reunieron antes de la sesión del Consejo Permanente, los vemos en la gráfica muy sonreídos. Nuevamente Henry Ramos Ayub en la gráfica. Nacionales, jugadas diplomáticas del gobierno en la OEA no invisibilizarán la crisis en Venezuela, dijo Ramos Ayub, el presidente de la Asamblea Nacional. MUD activa la operación Remate este jueves tras superar validación del 1% de las firmas. También tenemos en Globovisión, Almagro pidió al Consejo Permanente de la OEA considerar el caso venezolano, como ven, una información que aparece en diferentes portales. Avanzamos, policía alemana confirma la muerte del atacante en un cine. También vemos a la izquierda, OEA discute informes sobre Venezuela. Al final de esta página vemos a Borges, Julio Borges. Vamos a Nueva Esparta para lograr que se validen las firmas, está faltando ese 1%. Avanzamos con Panorama, vemos por acá gobierno y FARC firman histórico acuerdo para la paz en Colombia. Nuevamente Almagro, Consejo Permanente debería atender la grave crisis y el llamado a revocatorio en Venezuela. Presentamos un recorrido por el conflicto que tiene más de 50 años en Colombia. Ven allí, todo comenzó por la tenencia de las tierras y que ha mantenido ese país, como siempre, sumido en la violencia. Obama, voto de la Corte Suprema es desolador para millones de inmigrantes. Vemos a la canciller Delcy Rodríguez, está dando un golpe de Estado para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Ayub dice en esta gráfica, gobierno de Maduro es una circunstancia desafortunada de la que vamos a salir. El tiempo, Almagro, la situación en Venezuela llega a niveles desesperantes, como ven, principal información en diferentes portales. En cuanto a Capriles, dice afirma que votación de la OEA es una derrota para Maduro. Derrotados en el orden del día, Maduro y sus enchufados en la OEA, nuestro pueblo y nuestra Venezuela no está sola, lo dijo en su cuenta en Twitter. Al lado inferior izquierdo, choferes de la zona alta de Puerto La Cruz realizan paro de transporte. Avanzamos con el impulso. Opositores esperan respuesta de la OEA con protesta en Caracas, como ven, una protesta pacífica. En este mismo portal, nuevamente esta gráfica con ese mismo titular. En la parte inferior izquierda, Capriles, Zapatero está descalificado. Rodríguez Zapatero para mediar por el diálogo en Venezuela. Avanzamos con Correo del Caroní. Despedidos del CENIAT en Guayana por respaldar el referéndum. Vencen el miedo validando sus firmas y los vemos en la gráfica. Con más de 15, 25 y 32 años de servicio fueron despedidos.
En este mismo portal asaltaron pequeña feria de hortalizas cerca de la redoma de Otilio. También en sucesos detienen a 7 personas por asalto a una pollera en San Félix. Guardia Nacional custodia camiones de alimentos Polar para evitar saqueos en el camino, situación que se ha venido presentando durante los últimos días, sobre todo en las vías, en las carreteras. Compradores que esperaban fuera del supermercado El Centro, en la avenida Manuel Piar, manifestaron en la vía, pero un contingente antimotín de la Guardia Nacional controló la situación. Avanzamos con el Siglo, nuevamente Luis Almagro, las contundentes declaraciones de Almagro sobre nuestro país, sobre Venezuela. Tenemos por acá lo que dijo Ramos Ayub en la reunión de la OEA. También vemos aquí Brexit, los británicos deciden hoy su futuro en internacionales. Tenemos el carabobeño, Almagro, en Venezuela existe alteración del orden constitucional. En este mismo portal leemos a la derecha 25 heridos tras tiroteo en un cine de Alemania. Superada validación del 1% de las firmas en Carabobo, que había presentado obstáculos para que fueran a validar sus firmas. También CNP Carabobo anunció cronograma de actividades por el Día del Periodista. A la derecha, Pancho y Gabriel, los presos políticos del revocatorio, relacionados con Voluntad Popular. Y con esto nos toca hacer nuestra primera pausa en noticias, elvenezolanotv.com.be. Enseguida estamos de vuelta con mucho más para usted. No se aleje. Seguimos en noticias elvenezolanotv.com.be con la noticia del momento. Con 20 votos a favor y 11 en contra del total de los 31 países miembros de la Organización de Estados Americanos, fue aprobada este jueves la discusión del informe que expone la crisis en Venezuela y que fue solicitada por el secretario general Luis Almagro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, leyó su informe de 132 páginas, al final de la cual dijo que la OEA tiene que saber si su Carta Democrática es un instrumento fuerte para defender los principios de la democracia o para los archivos de la organización. Almagro sostuvo que se había roto el orden constitucional en Venezuela y solicitó al Consejo tomar medidas para atender la crisis humanitaria sin precedentes que se vive en el país, así como atender los informes de tortura de los presos políticos. Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino. Así pues, hoy les solicito a ustedes, miembros del Consejo Permanente, que consideren las recomendaciones que hemos planteado. La realización del referendo revocatorio, que aún en el cumplimiento del plazo máximo después de la recolección de firmas de 90 días, darían los plazos para que se realizara este año. La liberación de los presos políticos y detenciones arbitrarias. Que los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno venezolano hagan a un lado sus diferencias y empiecen a trabajar juntos de inmediato para responder a la crisis humanitaria. Que todos los poderes del gobierno trabajen juntos para recuperar la estabilidad y seguridad del país. Que el Poder Ejecutivo cese de inmediato sus esfuerzos para socavar a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y que se implementen y apliquen todas las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional. Que se nombre un nuevo Tribunal Supremo de Justicia a través de un proceso transparente acordado conjuntamente por los poderes ejecutivo y legislativo. Que se establezca un ente independiente para combatir la corrupción, que puede estar compuesto por expertos internacionales, facultado para hacer frente a esta situación en Venezuela. Por último, ofrecemos apoyo técnico a la Comisión de la Verdad y se asegure la representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La democracia requiere diálogo. Para que este diálogo sea eficaz debe ir acompañado de acciones. La democracia no tiene nacionalidad. La democracia es más que una elección, es libertad. Libertad de expresión, de asociación, de reunión. Es una ciudadanía empoderada, una judicatura independiente, una estructura de seguridad que tenga la confianza de la gente, del pueblo y que le rinda cuentas. Es el ejercicio legítimo del poder dentro del Estado de Derecho. Los gobiernos democráticos
tienen una responsabilidad hacia sus ciudadanos. El ofrecimiento que se realizara de un grupo de amigos lo estimamos sumamente pertinente y consideramos que es un extraordinario primer paso. El líder opositor venezolano se pronunció al respecto. Enrique Capriles aseguró hoy que la votación que permitió la discusión de la situación de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, OEA, pese a la negativa del gobierno del país caribeño, es una derrota para el presidente de nuestra nación, Nicolás Maduro. Derrotados en el orden del día Maduro y sus enchufados en la OEA, nuestro pueblo y nuestra Venezuela no está sola, señaló el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles a través de un mensaje en la red social Twitter. Con ello se refirió a la votación a la que fue sometida la orden del día del Consejo Permanente de la OEA sobre un informe elaborado por la Secretaría del organismo que activó la Carta Democrática Venezuela, por lo que considera la ruptura del orden constitucional del país bajo el régimen chavista, un punto de orden que Venezuela pidió negar. En otras informaciones, el gobernador Henry Falcón presentó su propuesta de un gobierno de unidad nacional una vez que tenga lugar el referendo revocatorio o cualquier otro mecanismo constitucional para salir del presidente Nicolás Maduro. Esto lo dijo tras la reunión con Fede Cámaras junto a otros venezolanos, entre los que se encontraba el ex candidato presidencial copellano y presidente Eduardo Fernández. Hemos asistido a este escenario privilegiado de la, digamos, de la política productiva del país, para debatir sobre temas muy sensibles, fundamentalmente en la estructura social de Venezuela, que mantiene comprometida la tranquilidad de muchos sectores humildes que hoy, frente a la situación de escasez, frente a la situación de alto costo y deterioro progresivo de la calidad de vida, nos invita a explorar fórmulas de consenso para poder resistir a una tragedia anunciada que no la queremos para nuestra Venezuela. Nosotros apostamos a un entendimiento necesario para la productividad, pero igualmente abogamos por un diálogo para la gobernabilidad. En ese sentido hemos venido debatiendo una tesis que la hacemos pública y queremos que ese debate vaya sumando aliados, sumando estratégicamente voluntades, para poder en el corto plazo, una vez que se exploren las salidas políticas previstas en el marco de la Constitución y de la democracia, que nosotros podamos darle a Venezuela un gobierno que convoque, que construya, un gobierno que se aboque fundamentalmente a la resolución de los problemas de la gente. Me refiero a un gobierno de unidad nacional. Es necesario reconciliar al país. Necesario es que nosotros construyamos consensos con los diversos sectores, con las diversas voces del pensamiento venezolano y podamos desde aquí, con los actores de la producción, con los actores de la política, igual con los actores de las iglesias, nuestros compañeros de la Fuerza Armada Nacional, pero igualmente con los actores del gobierno, podamos decirle a Venezuela que no está perdido en lo absoluto o no se ha perdido la posibilidad de reconstruir este país que tiene inmensas riquezas, muchas fortalezas y muchas potencialidades, pero que necesitamos derrotar el sectarismo, la polarización y entendernos fundamentalmente por el bienestar de la gran cantidad de venezolanos que hoy pasa hambre en este país rico, pero que también presenta serias situaciones de desigualdad que requieren pues de la exploración de estos consensos, y creo que este debate, esta discusión de hoy en Fede Cámaras ha sido alentadora, fructífera, y Dios mediante nos va a permitir ir profundizando en esta propuesta que pronto vamos a dar a conocer al país nacional. Hablamos del proceso de paz colombiano. Delegaciones invitadas llegaron a la firma del histórico acuerdo del cese bilateral y definitivo al fuego entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP, en La Habana, Cuba. Santos y el líder máximo de la FARC, Rodrigo Londoño Timochenko, encabezarán ceremonia donde se suscribirá el acuerdo para llegar a un alto al fuego bilateral en Colombia, que incluye aspectos medulares para el fin del conflicto como la dejación de armas por parte de la guerrilla, garantías de seguridad y la lucha contra el paramilitarismo. En el acto contará con la participación de 6 latinoamericanos, entre ellos el anfitrión Raúl Castro, ya que Cuba es sede y uno de los garantes del proceso de paz junto con Noruega, cuyo canciller Borge Brende también asistió a la ceremonia.
Con esto hacemos una nueva pausa, enseguida estamos de vuelta con mucho más para usted en noticiaselvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Ya venimos. Continuamos, hablamos de validación de firmas. El coordinador nacional de asuntos electorales de mesa de la unidad ante el Consejo Nacional Electoral, Vicente Bello, aseguró este jueves que han alcanzado más de 230.000 firmas validadas. ¿Qué es lo que debe hacer entonces el Consejo Nacional Electoral? Los días que necesita para analizar una comunicación de 3 páginas, que es lo que dice esa comunicación, formalmente la convocatoria de la MUD ya con el 1% de respaldo de los venezolanos debe convocarse el referendo revocatorio, deben definirse los centros de votación donde vamos a recoger esas 4 millones de manifestaciones de voluntad. Nosotros le vamos a colocar al CNE la próxima semana una proposición de la ubicación de esos 4.000 centros de votación, donde entonces los venezolanos deben ir con su cédula de identidad laminada, identificarse frente a un funcionario en un centro de votación del Consejo Nacional Electoral y colocar sus huellas dactilares. Ese es el único paso, no se tiene que validar firmas nuevamente, llenar planillas. Nada, ni llenar planillas, ni revisar planillas, nada. Directamente con su cédula de identidad laminada y su huella dactilar para recabar 4 millones de manifestaciones de voluntad que nosotros estamos completamente seguros que la vamos a superar y muchísimo más de esos 4 millones de firmas. Eso se puede realizar en el mes de agosto. Necesitamos, son 2 meses para definir 4.000 centros de votación, porque ya el pueblo venezolano quiere un cambio, ya está hecho. Definir esos centros de votación, convocarlos, eso puede realizarse en el mes de agosto. Y luego, logrado esos 4 millones de firmas, dentro de los 3 meses siguientes debe realizarse entonces el referendo revocatorio. El CNE ha convocado y organizado 2 referendos revocatorios para Chávez en menos de un mes, en 30 días lo hizo en 2 oportunidades. En esta oportunidad también puede hacerlo. A partir del mes de agosto, que nosotros recabemos estas 4 millones de voluntades, debe hacerse el referendo, y eso significa mes de septiembre, mes de octubre. Es decir, aquí no existe ninguna razón por la cual en el mes de octubre no se esté realizando el referendo revocatorio, porque frente a esta crisis esa es la mejor alternativa democrática, constitucional, pacífica y democrática. Cuarto día y vemos mucha gente todavía validando su firma. Mientras tanto, el proceso de validación se prepara para lo que la Mesa de la Unidad Democrática ha denominado Operación Remate, a fin de superar con la mayor cantidad de rúbricas validadas esta fase de la convocatoria al referendo revocatorio. El equipo de Noticias El Venezolano TV recogió estas impresiones de los firmantes en los centros de validación. Escuchemos. Decir al CNE que sean sinceros con el pueblo, que no le siga faltando el respeto a la gente que decidió cambiar, la gente que quiere cambio, la gente que quiere futuro y está vista y dasta aquí para cambiar el futuro del país, validando su firma. Fíjate, es impresionante ver la cantidad de abuelos que vienen en silla de ruedas, en ambulancia, la cantidad de jóvenes que están acá, y mañana va a ser igual. Mañana nos vamos a quedar aquí, si es posible amanecer, pero todo el mundo va a validar su firma y aquí en Los Ruiz estamos convencidos de que... Desde que empezó el proceso de recolección de firmas, yo fui voluntario en la recolección de firmas en Terraza del Ávila, La Urbina y La Miranda. O sea, me encargué de movilizar gente para que firmara y ninguno en mi casa validó. Hoy en día estoy en el rol de movilizar gente aquí en la cola desde el lunes. Cuando la cola está muy full, trato de motivar a la gente para que se monte en los autobuses y se dirija a Santa Lucía, a Cúpira, donde el proceso va mucho más rápido. Y en ese rol estoy desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que el último votante está en las colas. Los problemas no somos nosotros, son los que ellos mandan, los tarifados que mandan. Y que nos han embromado en todas las marchas, en todas partes. No somos nosotros. Nosotros estamos aquí, fíjese, pacíficos, tranquilitos, haciendo nuestra cola, tremenda cola, porque nos pusieron poquitas centros para hacerlo, pero igual lo vamos a hacer. Aquí está Venezuela. Que no tenemos miedo. Así que vamos al revocatorio. ¡Ya! La opinión de la gente en las colas. El diputado Brian Frinchelton también se refirió al desarrollo del proceso. Mira, nosotros, el CNE, como ustedes lo han visto en los procesos electorales anteriores,
lejos de ser el ente que promueve la participación, se ha convertido en el ente que promueve la abstención. Todo lo que pueda hacer el CNE para generar dudas, para generar desconfianza en nuestros electores, siempre lo va a hacer. Al final, lo válido y lo importante es lo que digan las actas. Como siempre se dice, acta mata voto, ¿no? Y lo que digan las actas, que nosotros tenemos todas las actas, son las cifras que ha dicho la Mesa de la Unidad Democrática. De todos modos, nosotros esperamos que en las próximas horas eso se solvente. Siempre hay un detalle entre lo que dicen las actas y lo que dice la transmisión, porque a medida que se van transmitiendo los datos, eso tarda en llegar. Siempre el margen de error es menor, pero yo estoy seguro que al final del proceso va a coincidir perfectamente lo que dicen las actas, que son firmadas por el propio CNE, con lo que digan las transmisiones. Diputado, ¿qué dice con respecto a lo que dijo ayer la rectora Oblita, que van a suspender las validaciones si hay otro conato de problemas? Mira, que deje las amenazas, que aquí Venezuela perdió el miedo. Mira, esas declaraciones de esas rectoras lo que hacen es darnos risa y lo que hacen es darnos a nosotros más energía, más fuerza para seguir luchando, para que más nunca ninguna autoridad pública, ningún servidor público siga estando en un cargo para burlarse de los venezolanos, para atentar contra los derechos de los venezolanos. Y es por eso que, bueno, rectora, siga hablando, siga diciendo lo que quiera, nosotros seguimos validando, nosotros seguiremos avanzando, que es lo más importante, pese a todo lo que ustedes digan, que no hay referéndum, que no se va a poder, nosotros seguimos avanzando y el referéndum va a ser este año, porque no es lo que digan ustedes, es lo que diga la Constitución. Por su parte, el concejal del municipio Sucre, Vicente Páez, criticó los obstáculos que se le han impuesto a los ciudadanos para validar sus firmas. El CNE el día de ayer, o lo que sería la rectora Oblita, dijo que va a suspender las validaciones si se vuelve a pasar lo que pasó el día de ayer en Macarao, con respecto a un incidente que hubo con unos miembros del CNE. ¿Qué le dice usted, Oblita, con respecto a esto? Bueno, primero que ellos están buscando por cualquier excusa tratar de invalidar y suspender el proceso. Realmente eso le compete también al orden público, para eso está también la gente del Plan República, mientras dentro del centro de validación de firmas no ocurra ningún hecho irregular y no haya ningún abuso contra los funcionarios del CNE, creo que el proceso puede seguir. Creo que están buscando solamente excusas para tratar de invalidar lo que ha sido la voluntad de muchos venezolanos que con muchas dificultades han venido para acá saltando obstáculos a validar su firma. Entonces pienso que no ponga más obstáculos, Oblita, al rector Oblita, con mucho respeto, no ponga más obstáculos a las personas que han venido pacíficamente a validar. En este caso estamos en el municipio de Sucre, en el centro Don Bosco de los Ruices, y aquí ha fluido con mucha normalidad, con mucho civismo y con mucho espíritu democrático. CNE tiene unas cifras y la MUT maneja otras cifras con respecto a la validación. ¿Por qué está esa discrepancia entre la MUT y el CNE? Bueno, usted sabe que cada quien en el CNE tiene su cifra de las personas que van ellos contabilizando, porque es un proceso que es inmediato. Al colocar tu huella, ellos van más o menos validando, pues. Y la oposición o la MUT tiene una cifra porque nosotros tenemos unos exit pool, que es en la entrada, en la salida, vamos contando cuántas personas están entrando a validar. Todas las personas que entran al centro de votación es porque validan y pueden hacer el proceso. Entonces siempre hay ese tipo de discrepancia, pero la mejor cifra la tiene el pueblo venezolano, que ha venido, que se ha volcado a las calles. Ellos son los que verdaderamente tienen la cifra en sus manos, y sí vamos a pasar, o ya pasamos, lo que es la meta que nos... Felicitamos al pueblo venezolano que está validando su firma en una conducta totalmente cívica. Richard Sandoval, coordinador de la MUT en el centro Don Bosco de los Ruices en Caracas, ofreció su balance. Escuchemos. El proceso ha sido lo más fluido posible. Hemos tratado de hacer todo el trabajo para que la fluidez sea lo más importante para nosotros y para que el proceso se dé lo más rápido posible, ¿no? En estos, digamos, 2 días, pues no vamos a contar el de hoy, hemos llevado más o menos validadas casi no, 4.900 firmas, ¿no?, validadas. Sí se nos ha quedado alguna cantidad de personas por fuera, porque obviamente el proceso empieza a las 8 y termina a las 4 de la tarde, no podemos alargarlo más de allí. Aquí está todo el listado de estado, pues digámoslo así, pero aquí deberían validar en principio el municipio Sucre, los electores del municipio Sucre, los electores de Chacao, de Baruta, inclusive de Guarena y Guatire,
pero fíjate, en esa cantidad creo que son más o menos unas 80.000 personas. No, por eso es que muchos de la MUD hemos tratado de conseguir transportes para que se vayan a otros centros que están menos congestionados que este, y nada, pues buscamos validar la mayor cantidad de personas, eso sí. Eso no tenga la duda que nosotros aquí vamos a trabajar para que garantizar el derecho al ciudadano de la validación de su firma, ¿no? Pero bueno, es un centro con solamente 2 máquinas, donde aquí deberían haber venido aproximadamente unas 80.000 personas y fíjense que cada día validamos entre 1.700 y 1.600 firmas, entonces no creo que validemos las 80.000, ¿no? El CNE tiene unas cifras y la MUD tiene otras cifras, porque hay esa discrepancia en lo que es la validación. Mira, yo puedo creer que sea por el tema de la transmisión. Te pongo el ejemplo de este centro, aquí la señal es muy mala y la transmisión es vía antena. Entonces, fíjate, ayer hicimos más o menos 1.790 firmas validadas, pero habían dejado de transmitirse 570 por el hecho de que la señal estaba muy mala. Hoy nos constatamos esta mañana de que las validaciones se habían transmitido correctamente, ¿no? Entonces, capaz sea ese proceso. Yo no me atrevo a decir más nada de ahí, porque no tengo las especificaciones técnicas, pero lo que sé es que aquí hay testigos también de la oposición, testigos nuestros de la MUD, que están contando uno a uno el paso de cada ciudadano, están allí al lado de cada máquina como lo establece el reglamento, y ellos están contando cada vez que una persona valida, ellos cuentan y hacen su conteo como debe ser, claro. Revisamos la situación en la isla de Margarita. Según denuncias formuladas por la Mesa de la Unidad Democrática, muchas de las personas que buscan validar sus firmas para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro en Nueva Esparta no han podido lograrlo, a pesar de haber acudido a los centros de validación desde el lunes pasado. Los dirigentes Juan Carlos Caldera y Julio Borges, diputados por la Unidad Democrática, se encuentran en Nueva Esparta atendiendo la situación de emergencia en la entidad debido a una mega operación Morrocoy que estarían aplicando en el proceso de validación. Según Caldera, este miércoles quedaron en cola más de 6.300 personas y apenas 640 pudieron validar su firma. El alcalde del municipio Arismendi, coordinador del revocatorio en el estado de Nueva Esparta, Richard Fermín, convocó este miércoles a los firmantes de la entidad a permanecer en vigilia en las adyacencias de la sede regional del Consejo Nacional Electoral como medida de presión pacífica para exigir que el proceso se acelere. Revisamos otras notas. Mercedes de Freitas, directora de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela, exigió la liberación de los jóvenes Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, quienes fueron detenidos el pasado domingo por efectivos de la Guardia Nacional cuando se dirigían a organizar un proceso de verificación de firmas en el estado Cojedes. De Freitas indicó que Francisco Márquez, como Gabriel San Miguel, forman parte del equipo que trabaja con Transparencia Venezuela en la implementación de los sistemas transparentes en la alcaldía de El Hatillo. La ONG sostiene que su detención vulnera los derechos humanos, pues solo busca intimidar a quienes participan en el proceso de validación de firmas para activar el proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Y cambiamos de tema. La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió la demanda de nulidad contra el arco minero del Orinoco que aprobó el presidente Nicolás Maduro para la explotación minera. De acuerdo con la sentencia del juzgado de sustanciación de la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia, la solicitud de nulidad presentada por Freddy Gutiérrez Trejo, Ana Elisa Osorio, Cliver Alcalá Cordones, Héctor Navarro y otros será estudiada. Y para despedirnos, una muestra más de lo que es capaz una madre de hacer. En este caso, una mapache se las ingenió para salvar a su cría sobre el muro de una carretera. El video fue grabado por el oficial Chris Williams en Estados Unidos y divulgado en YouTube, y pronto se volvió viral al conseguir más de 460.000 reproducciones. Vamos a verlo. Qué hermosura de video. Y eso se llama trabajo en equipo, porque ahí también vemos a un tercer mapache, probablemente es el papá. Nos despedimos, somos Noticias elvenezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Sentimos la noticia, gracias por estar con nosotros. Yo soy Yalix Hernández.